Comisionada y comisionados, muy buenas tardes. Siendo las 12 horas con 4 minutos de este día 16 de diciembre de 2020, damos inicio a la 31ª sesión ordinaria, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo, de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Comisionados en esa virtud, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Asimismo, me permito dar cuenta del oficio número 791, mediante el cual la comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez justifica su ausencia al inicio de la presente sesión. En tal virtud, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, en relación con el diverso 26, fracción primera, de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, será la comisionada Eva Baid Yapur quien preside el inicio de la presente. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretario. Buenas tardes a todas y a todas. Haremos un receso, por favor. Comisionados, reanudamos la sesión y les informo que se incorpora a la misma la comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez, quien preside la misma. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ofrezco una disculpa por no haber estado en la instalación de la sesión, pero fuimos convocados por la legislatura para atender un tema en donde el INFOEM estará involucrado en algunos trabajos de coordinación. Una vez que ya fue instalada la sesión y que se declaró el receso, continuaríamos con el punto 2 del orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación del mismo, en vista de que el secretario técnico lo turnó a cada uno de los integrantes de este pleno. Pregunto si existe alguna modificación de manera previa para aprobar este orden del día. Secretario tiene uso de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarle se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2915, 4460, 4565 y acumulados, 5030 y acumulado, 4412 y acumulados, 4501, 4511, 4547, 5023 y 5792, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Serían los únicos cambios, comisionada presidenta, comisionados. Es cuanto. Gracias. Si no hubiera ninguna otra intervención, les pediría pudiéramos aprobar el orden del día con las modificaciones expuestas por el secretario técnico. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya referidas. Gracias. El punto 4 es relativo a la aprobación del calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios, así como de labores de este instituto para el año 2021 y enero 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, fracción 22ª del reglamento interior de este órgano garante. Para ello, le pido, por favor, secretario, que tome la votación del calendario oficial. Con su venia, comisionada presidenta, integrantes del Pleno, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del calendario oficial a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios, así como de labores del Instituto para el año 2021 y enero 2022, de conformidad con lo dispuesto por el artículo previamente referido. Es cuanto.
Gracias. El siguiente punto corresponde al número 5 de este orden del día y en el cual tenemos listada la aprobación del calendario de sesiones ordinarias de pleno de este instituto para el año 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción 22ª del reglamento interior de este órgano garante. Le pediría, por favor, secretario, que tomara la votación. Con su venia, comisionada presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal por la aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Pleno de este instituto a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bahí. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias del Pleno de este instituto para el año 2021 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción 21ª del reglamento interior de este órgano garante. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación del Pleno del Programa Anual de Trabajo de este instituto para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad también con el artículo 9, fracción 11ª del reglamento interior de este órgano garante. Por favor, secretario. Sí, tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. Muy breve, solamente si me lo permiten. Debo comentar que estoy de acuerdo en lo general con el programa anual de trabajo, pero sí debo señalar que este PAT será una especie de programa transitorio en tanto las áreas acaban de adaptar las modificaciones que hicimos en la actualización al cuadro general de clasificación archivística. La verdad es que resultado de la actualización de nuestro cuadro nos dimos cuenta de que algunas áreas no habíamos logrado identificar plenamente ciertas funciones. Por ejemplo, en materia de datos personales tenemos que tener muy claro que el INFOEN es un sujeto obligado al mismo tiempo que un órgano garante, lo que implica que áreas distintas desempeñen funciones específicas de la ley. Lo mismo en transparencia y evidentemente son asuntos que ya en el cuadro están reflejados, pero que ahora habrá que madurar en el programa anual de trabajo para generar los indicadores concretos que alineen completamente los dos instrumentos. Ya hay un avance importante en este PAD, pero todavía tendremos en el transcurso del año que madurar estas circunstancias. Gracias. Sí, de acuerdo. Finalmente, siempre seguirá habiendo cambios, identificaciones y podremos todo en la marcha hacerlo, pues es perfectible y tendremos que ir modificando. De acuerdo, gracias. Pues si no hubiera ninguna otra intervención, le pediría por favor, secretario, que tomara la votación. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del programa anual de trabajo que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bahí. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el programa anual de trabajo de este instituto para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción 11ª del reglamento interior de este órgano garante. Gracias, secretario. Quisiera también ofrecer una disculpa. Ya es la última sesión del año. Me brinqué el punto 3 del orden del día, en donde tenemos que aprobar el acta. Si me permiten, me regresaré al punto 3 y después volveré a donde nos quedamos. Entonces, si están de acuerdo, el punto 3 que está listado en este orden del día corresponde a la aprobación del acta INFOEM /ORD /30 de 2020 de fecha 9 de diciembre de 2020. Si están de acuerdo, mis colegas, les pido que podamos aprobarlo en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 9 de diciembre de 2020.
Y si estoy en lo correcto, continuaríamos con el punto 7, que es relativo a la aprobación del Pleno para habilitar las 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del mes de diciembre del año en curso, así como los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de enero de 2021 para temas administrativos únicamente. Y si están de acuerdo, le pediría al secretario que esto sería con base al al oficio Infoem diagonal DGAF diagonal 294 diagonal 2020. Comisionados, en ese virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la habilitación de los días previamente referidos por la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bahí. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la habilitación de los días previamente referidos de conformidad con el oficio número Infoem diagonal DGAF diagonal 294 diagonal 2020. ¿Es cuánto, comisionada presidenta? Gracias. Ahora hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido, por favor, secretario, que pueda enunciar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados para su comentario en lo particular, y al respecto de los demás pueda tomar la votación en bloque, recordándoles que el orden del día se encuentra publicado en la página institucional, en el cual tiene detallado el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta. También hago un atento recordatorio a los sujetos obligados. Hago un atento recordatorio a los sujetos obligados para que, excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, puedan pedir una ampliación para el cumplimiento a las resoluciones con base en el artículo 198. Sería cuanto por mi parte. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionados, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados del bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Tenemos separado para su discusión en lo particular el proyecto de resolución del recurso de revisión 4278, el 4324, el 4596 y el 5110. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Bahí. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 3799, voto particular en el proyecto 3859 y voto particular en el proyecto 4644. Perdón, comisionada, nada más para precisar, ¿podría repetir el segundo voto que emitió? Perdón. Claro, en el proyecto 3859, el 11 del orden del día. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 3829, voy a favor, pero acompañando con voto particular por el vencimiento y la reserva como información clasificada de los medios de impugnación que no hayan quedado firmes. En lo que corresponde al 3859, voto particular por vencimiento, por las mismas razones, voto particular
En el 4115, también en el 4119. En el 4316 y su acumulado, voto particular por la clasificación que se hace de la clave catastral, ya que en mi opinión no es un dato personal. En el caso del 4576, voto particular por la figura de los actos consentidos y sus efectos en la resolución. En el caso del 4577 y sus acumulados, voto particular por la reserva de la información. En el caso de el 4627, voto particular. Considero que las actuaciones tendrían que estar en SAIMEX. En el 4634, voto particular por actos consentidos y los efectos de esta figura en la resolución. En el 4802, voto particular por el tratamiento de disociación que se plantea la información relacionada con elementos de seguridad pública. En el 4805, voto particular por actos consentidos. En el 4810, voto particular por la clasificación de la firma de los servidores públicos en su cédula profesional. En el 4983 y sus acumulados, voto particular por el tratamiento de disociación de la información relacionada con elementos de seguridad pública. Lo mismo en el 4057 y su acumulado. En el 5065, voto particular por actos consentidos. En el 4110, voto particular, porque creo que debe de ser sin costo. Este no se modifica, ¿verdad? Está en este bloque. $5,110 sí está separado, comisionado. Ah, bueno, entonces, bien, reservaré ese voto para allá. En el caso de 5207, a favor, pero con voto particular por la clasificación. No, al contrario, aquí en el 5207 voy a favor de la clasificación, pero acompañaré la resolución con una opinión particular precisamente para aportar elementos para hacer la prueba de daño. En el 4263 y su acumulado, voto particular por la clave catastral. En mi criterio no es un dato personal. En el caso del 4000, bueno, ya estas son negativas. El 4414 sí está en este bloque. Ese 4412 y sus... es negativa ya. Perdón. Di este voto y di el de 4266 que ya son negativos. Estos serán en el siguiente bloque. Hasta 5207 entonces, donde iré con opinión particular. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados por mis compañeras y compañeros ponentes. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, está. Para a favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo los siguientes votos para los siguientes recursos. Para el 4115, voto particular. Para el 4321, voto particular. Para el 4446 es voto particular concurrente. Para el 4500 también es voto particular concurrente. Para el 4547 es voto particular. Para el 4562 voto particular. 4576 voto particular. 4713 voto particular. 4780 voto particular. 4788 voto particular. 4802 voto particular. 4803 es voto particular concurrente. 4810 voto particular. 4983 voto particular. En el 5038 también es voto particular. 5047 voto particular. 5052 es voto particular. Para el 5053, el 5098 y el 5193 es voto particular concurrente. Y finalmente, para este bloque, el 5321 sería con voto particular.
¿sería cuánto? Gracias, comisionado. Únicamente nada más para corroborar el punto 16, 4115, ¿sería voto particular nada más o lo manejaría concurrente? 4115.16. Es voto particular concurrente. Ok, perfecto. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 4115, 4446, 4500, 4803, 5052 y 5053 y su acumulado, por darse vista a la dirección jurídica, ya que en el punto de vista la resolución no es la vía para determinar incumplimiento de obligaciones de transparencia. En el 4316 ya acumulado por clasificarse como confidencial la clave catastral. En el 4467 porque se debió analizar que las sanciones por faltas no graves de servidores públicos en todo caso deben ser clasificadas como confidenciales. En el 4474, ya que no se dio vista del informe justificado y el punto de vista sí modifica la respuesta y no procede a ordenar acuerdo de incompetencia sobre la información de un servidor público que trabaja en otro sujeto obligado. En el 4559, porque se debió dar vista de las facturas entregadas en informe justificado y tampoco se ordena su entrega en resolutivos. Y en ese caso también me parece que no procedía a invocar actos consentidos, ya que el particular se inconformó por la totalidad de la respuesta. En el caso del 4577 acumulados, porque se dio a analizar de manera fundada y motivada la reserva de la información y en caso que no se acreditara la prueba de daño, ordenarse reservar la información. En el 4713, porque se debió ordenar acuerdo de inexistencia para aquellos servidores públicos con más de 6 meses en el encargo y que no cuenten con la certificación que la ley exige y también por la vista a la dirección jurídica. En el 4802 y 5047 acumulado, por ordenarse la entrega de información disociada y la vista a la dirección jurídica. En el 4810, por clasificarse la fotografía en cédula profesional de servidores públicos litigantes y también por la vista a la dirección jurídica. Y en el 4983 y acumulados, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de manera disociada. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de los proyectos, emitiendo voto particular en el 3799 y será un voto particular concurrente. Voto particular concurrente también en el 3859. Voto particular en el 4321. (25 del orden del día). Voto particular en el 4326, que es el 28 del orden del día. Voto particular en los acumulados 4352, es el 31 del orden del día. Voto particular en el 4788, que es el 78 del orden del día. Y nada más. Gracias, comisionada presidenta.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Por lo que hace los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al bloque de negativas de información. No es cierto. Les digo que ya es la última sesión, lo siento. Corresponde al proyecto del recurso de revisión 4278, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Este proyecto tuvo en su desahogo diversas vicisitudes, razón por la cual, como el sujeto obligado en la legislación de datos está sujeto a identificar el interés jurídico, lo que no ocurrió en este caso en el que se pretende acceder a información de un servidor público fallecido, vamos a eliminar la referencia sin costo. No sería una cuestión tanto de negligencia, sino de las condiciones específicas del caso, lo que no implica que cambie de criterio. Sigo manteniendo el criterio de que en aquellos casos en los que hay negligencia por parte de los sujetos obligados a atender las solicitudes, se encuentran sujetos a entregar posteriormente la información sin costo. Aquí no se aplicaría ese supuesto. Y luego, por esas condiciones específicas de este asunto en particular, agregaría en el resolutivo segundo, después de la previa acreditación de la identidad, lo siguiente: y el interés legítimo señalado por la recurrente, de tal forma que antes de la entrega de la información, la recurrente tendrá que acreditar tanto la identidad como el interés legítimo. En el estudio se hace un engrose para referir qué tipo de documentos permitirían acreditar el interés legítimo, que es una relación familiar señalada por la recurrente con el servidor público de cuya información se pretende acceder. Solamente hasta que eso ocurra, entonces se podrían tener por reunidos los elementos que permiten el acceso a estos datos personales. Entonces, con esas dos modificaciones, les ruego se pueda someter a la consideración. Comisionados en mesa virtual, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4278, conforme a la propuesta de modificaciones a que ha hecho referencia el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Bahí. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las expresiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, y si me permite acompañarlo con una opinión particular para fortalecer parte del estudio. Muchas gracias. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor con voto particular, ya que en mi punto de vista también se debió haber considerado ordenar en versión pública la información, si no se acreditaba el interés legítimo correspondiente, ya que varios de esos documentos puede ser información con esa naturaleza. Gracias. Comisionada Presidenta. A favor con las modificaciones planteadas. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4278, con las modificaciones vertidas por el comisionado ponente, y anunciando opinión particular el comisionado Martínez Cruz y un voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto del recurso de revisión 4324, presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Sin cambiar el sentido de la resolución, solamente serán modificaciones en el resolutivo segundo, los cuales están establecidos en el oficio 1082, previamente turnado a la Secretaría y con la sigla de mi ponencia para este año. Sería cuanto de mi parte. Está a su consideración. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4324, conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 1082. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada por el comisionado Javier Martínez a través de su oficio 1082 de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación planteada. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4324 con la modificación vertida en el oficio número 1082. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto del recurso de revisión 4596 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. Mediante el oficio 408, vamos a proponer modificar el sentido de esta resolución 4596 para ordenarle al sujeto obligado a que entregue al recurrente el acuerdo de clasificación emitido por el Comité de Transparencia debidamente firmado. Sería esa la propuesta de modificación. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4596 conforme a la propuesta de modificación vertida en el oficio número 408 a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio 408 con las siglas de la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra de este año. Estábamos en su votación, comisionado. A favor modificado. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4596 conforme a la propuesta de modificación vertida en el oficio número 408 remitido por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 5110 presentado por su servidora, donde el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. Este proyecto, si me permiten, únicamente será modificado para ordenar las copias certificadas sin costo. Todo lo demás continúa en sus términos. Comisionados, en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 5110, tomando en consideración la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada por la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz.
A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado con voto particular concurrente. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución vertido en el proyecto de resolución número 5110, anunciando voto con las modificaciones previamente precisadas y anunciando voto particular concurrente a la comisionada Eva Bain y usted, comisionada Presidenta. ¿Es cuánto? Gracias. Ahora sí, hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que también se encuentran publicados los recursos recientes a este bloque en la página institucional, le pediría, por favor, secretario, que omitiéramos su lectura y pudiera tomar la votación respecto de este bloque. No antes ceder el uso de la voz al comisionado Javier Martínez Cruz respecto del proyecto 4350. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, voy a hacer engrose y modificación a este proyecto para sumarme al criterio de la mayoría, más bien para modificar con respecto al criterio de la mayoría, y lo estaré haciendo a través del oficio 1083, previamente turnado a la Secretaría. ¿Sería cuánto? Comisionados en esta virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, tomando en consideración la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente, el recurso de revisión 4359 mediante su oficio número 1083. Comisionada Eva Bain. A favor de todos los proyectos, con la modificación al proyecto 4359 y emitiendo voto particular en el mismo. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. Ahora sí, en lo que corresponde al proyecto de resolución 4266 y su acumulado, voto particular por la clave catastral, que insisto, creo que no es un dato personal. En el 4611, voto particular por la reserva de juicios no concluidos. Y el 4359, a favor con las modificaciones señaladas por el comisionado Javier Martínez en el oficio ya referido. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Perdón, ya me pidieron mi voto, ¿verdad? Sí. Sí, comisionado. A favor de la modificación que propuse al 4359 y por lo cual entonces estaría haciendo voto particular concurrente. A favor de emitiría los siguientes votos para los siguientes recursos. En el caso del 4266, su acumulado voto particular. Para el caso del 4412 y sus acumulados, solamente emito voto disidente, voto en contra con voto disidente para el 4417. Para el 4586 también sería en contra con voto disidente, para el 4647 en contra con voto disidente, para el 4651 en contra con voto disidente, para el 5071 en contra con voto disidente, para el 5108 es voto particular, para el 4187 voto en contra con disidente, 5213 voto particular. Para los siguientes recursos sería en contra con voto disidente. 5,219, 5,232, 5,326, 5,351, 5,488, 5,596. Sería los votos de este bloque. Los restantes, ¿cómo se presentan? ¿Sería cuánto? Gracias, comisionado. Tomo nota de los mismos y únicamente por lo que hace al 4417 ya fue retirado el proyecto.
Tomo nota del mismo. Perdón. Ok, está bien, gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 4.266 de acumulado por la clasificación como confidencial de la clave catastral y en el 4.359 por la vista a la dirección jurídica. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos de este bloque con la modificación hecha por el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, me permito dar cuenta que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión inmersos en el punto 1 y 2 de negativas, en el punto 5 y 6, punto 10, punto 12 y punto 14, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace a los votos particulares, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que en este momento solicito se tengan por reproducidos. Por lo que hace el punto 4, punto 7, punto 8, punto 9, punto 11, punto 13, punto 15, punto 16, punto 17, punto 18 y punto 19 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento. Del apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación en bloque. Un gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, me permito dar cuenta que en este apartado se encuentran 6 puntos listados. El primero de ellos relativo a los comentarios de discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3434 respecto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De igual manera, como punto 2, tenemos el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3888. Como punto 3, el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 3912. Como punto 4, el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados 3980 y 3981. Como punto 5, el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 4013. Y como punto 6 y último en este apartado es el relativo al acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 4051. En tal virtud, si me lo permiten, tomaría el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 6 proyectos de acuerdos de ampliación de plazo. Comisionada Eva Bahí. De los 6 acuerdos a favor de la procedencia. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia en todos los casos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Por la procedencia de los 6 acuerdos. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. También por la procedencia de los acuerdos. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de la procedencia. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 6 acuerdos que determinan como procedente las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión previamente enunciados. Es cuanto. Gracias. Ahora vamos al punto siguiente, que corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdo de este instituto. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 2 acuerdos en proceso, los cuales se encuentran debidamente detallados en la convocatoria correspondiente. Es cuanto, comisionada Presidenta.
Gracias. Hemos llegado a los asuntos generales de este orden del día y tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Esta lista ha sido también enviada de manera previa, por lo que le pido a mis colegas que omitamos su lectura y podamos aprobarla en sus términos. Comisionado Parra, si nos apoya nada más con su... Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los recursos de la propuesta de acumulación de los recursos de revisión previamente propuesta. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto y último de este orden del día está listada la aprobación de la separación de los recursos de revisión 5,561, diagonal Infoem, diagonal IP, diagonal RR 2020 y el 5,564, Infoem, diagonal IP, diagonal RR, diagonal 2020, acumulados en la sesión 28ª ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2020. ¿Están de acuerdo, mis colegas? Le pido, por favor, que aprobemos esta separación en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la separación de los recursos de revisión 5,561 y 5,564, acumulación aprobada por el Pleno en la 28ª sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2020. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Pues de esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 15:30 de este día 16 de diciembre de 2020, damos por concluida la 31ª sesión ordinaria de este Pleno, no sin antes desearles que, aun cuando serán fiestas distintas, serán celebraciones diferentes, les deseamos salud, éxito y que sea un mejor 2021. Un abrazo a todos y gracias a los que siempre nos siguen. Feliz año. Felicidades. Igualmente, felicidades. Buenas tardes. Un abrazo a la distancia a todas las personas que nos siguen. Buenas tardes, gracias. Felicidades a todos.